nuestra ofrenda de amor. Recibe toda la adoración, precioso Jesús. Nadie como tú, nadie. Padre, toda honra y toda gloria a tu nombre. Toda la honra y toda la gloria a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo no agradecerte, Jesús? ¿Cómo no rendirte adoración? Si al ver que todo sacrificio que se hacía humanamente era imposible para agradar a Dios y para quitar el pecado, descendiste, encarnaste, hiciste en forma de hombre, habitaste entre nosotros, nos revelaste al Padre, nos mostraste al Padre, nos enseñaste el modelo de vida que debemos de tener. Y te entregaste en la cruz por nosotros. Porque el único sacrificio perfecto para poder satisfacer al Padre tenía que ser santo, sin mancha, sin culpa. Y tú nunca tuviste pecado, nunca tuviste ninguna culpa. No merecías estar en esa cruz era para nosotros. Pero tú te entregaste por amor por nosotros, en sustitución por nuestros pecados. Tomaste nuestro lugar. ¿Cómo no estar agradecidos contigo? ¿Cómo no entregar adoración y alabanza a ti, Jesús? Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, porque es quien da testimonio del Hijo. Porque por el Espíritu hay vida en nosotros. Por tu Espíritu, por Dios Espíritu en nosotros, podemos reconocer a Jesús como Salvador. Y podemos rendirle una adoración genuina, una adoración que solamente Él merece. Gracias, Padre, por este tiempo tan precioso. Ahora queremos entrar al consejo de tu palabra. Habla a nuestras vidas, Señor. Habla a cada corazón en esta hora y transforma por tu palabra y por tu Espíritu Santo nuestra manera de pensar. Cámbiala. Transforma este corazón y de estar endurecido, vuélvelo un corazón de carne, un corazón sensible. Que a través de tu palabra podamos humillarnos, podamos reconocer nuestra condición, pedir perdón, entregarnos. Que a través de tu palabra podamos recibir el consuelo, la fortaleza que necesitamos para continuar adelante en nuestra vida en Cristo. Habla a tu pueblo en esta hora, mi Dios. Aquí está presente delante de ti, listo, dispuesto, con oídos atentos, corazones dispuestos para escuchar tu preciosa voz. Toma mi vida y sé tú quien hable, Señor, en esta hora, siendo yo solamente el portavoz de tu palabra, no agregándole y no quitándole nada más. Si hay algo que diga, Señor, y que no sea de bendición, Padre, quítalo. Porque no necesitamos palabra de hombre, necesitamos palabra tuya en nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Está bendecido? ¿Seguro? Si se acuerda
Sí sabemos que, en primer lugar, ¿a quién estamos honrando el día de hoy? A nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Primeramente porque Él, hermano, nuestro Padre Celestial ha entregado todo por nosotros, dio a su Hijo Jesucristo. No hay Padre tan amoroso y tan perfecto como nuestro Dios. Y Él damos toda honra y toda gloria. Y Él es el modelo para nosotros, varones, de cómo ser un padre. ¿Ven? Y estamos contentos porque, bueno, como que vi que se esmeraron ahí para el Día del Padre. Ya había ya una mesa con algunos arreglos, adornos para los papás. Ya se está preparando todo, amén. Les voy a pedir un favor, iglesia. Ahorita a lo mejor va a haber algo de movimiento porque van a estar ahí preparando algunas cosas. No tenemos las condiciones como para tener aparte cada módulo, para trabajar, y estamos todos aquí. Entonces les pido en el amor del Señor que nos concentremos, amén. Si ven a unos hermanos que tienen que moverse solamente, hermano, no nos vamos a mover por mover, solamente los hermanos que estén atendiendo ciertas actividades tienen permitido el hacerlo, ¿sí? Entonces dejemos que ellos hagan lo que tengan que hacer y nosotros nos vamos a concentrar aquí en la palabra, amén. Gloria a Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Ya mero vamos a tener las condiciones, hermanos, amén. Estamos trabajando ya hubo la primera venta el día jueves de algunos accesorios de ropa acá afuera para la compra del terreno. Entonces vamos a confiar en el Señor de que su respuesta no será muy tardía, amén, y que vamos a poder disfrutar de eso prontamente. Job capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Todos con sus Biblias? Dice así la palabra del Señor, Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Híjoles, varones, todos, desde los solteros hasta los casados, todos los varones. Dice así: y Jehová dijo a Satanás, que se escuche fuerte: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Híjoles, tome su lugar, por favor. Job, el hombre que Dios recomendó. ¿Usted ha recomendado a alguien? Tal vez en algún trabajo, tal vez para realizar alguna actividad, tal vez como a alguien que no, fíjate que él sí sabe, pregúntale. ¿Ha recomendado usted a alguien? Normalmente no recomendamos a la gente por recomendarla, ¿verdad? A menos de que, bueno, como dicen, se dice allá afuera, o como decimos normalmente, por mano negra, nada más para acomodar a la persona. Pero normalmente recomendamos a alguien que sí sabe, que sabe hacer las cosas. Y mire lo que dice la palabra de Dios acerca de Job. Aunque es una palabra en la que queremos que cada varón de la iglesia, sobre todo los casados, porque también es para los solteros, para que se vayan formando para ese día tan especial del matrimonio, para todos los varones, también es un principio bíblico para las mujeres. Así que no crean, hermanas, jovencitas, señoritas, que ya se salvaron. No, todos nosotros como hijos de Dios tenemos que dar un buen testimonio para que el Espíritu Santo pueda dar
testimonio de nosotros o decirlo, nos recomiende. El propósito, iglesia, varones, es que aprendamos a vivir una vida íntegra delante de Dios, como padres, como esposos, que podamos liderar espiritualmente nuestro hogar, fíjese, amando a nuestra familia y ejerciendo influencia sobre esa familia. Porque ser padre no solamente es quien manda en la casa, quien trabaja y provee en la casa, no, es mucho más de todo eso. Hay que ejercer una influencia íntegra sobre quienes están bajo nuestra responsabilidad. Porque varones, ustedes o nosotros tenemos una gran responsabilidad. Ya no es como cuando estábamos solteros, teníamos responsabilidades, pero había alguien encima de nosotros que era papá, que si nos dificultaba alguna cosa, no tenía más dinero o etcétera, siempre salía papá o papá salía al rescate o nos decía qué hacer, en la mayoría de los casos. Hoy no es así. Hoy nosotros tenemos que liderar, tenemos que cuidar, tenemos que tener esa responsabilidad. Y solteros tienen que irse preparando desde ya, desde la escuela, desde el trabajo que efectúan, desde la casa, a aprender a ser responsables, porque el día de mañana Dios les va a dar una responsabilidad mucho mayor de la que tienen el día de hoy. Vamos a aprender que la grandeza de un padre no se mide por lo que tiene, sino por la clase de hombre que es delante de Dios en primer lugar. No delante de los hombres, no delante de una familia, primeramente delante de Dios. Así que vamos a ver algunas características acerca de Job que hicieron que Dios mismo hablara de él, en otras palabras, alabara su vida y que pudiera recomendarlo. Y mire que no lo recomendó con cualquier ser, lo recomendó contra quién? El acusador de nuestras almas, Satanás. ¿Se imagina eso? Dios recomendando. Este libro de Job trae una enseñanza sobre la integridad y sobre la integridad del hombre de Dios, mujer de Dios, y sobre la soberanía de Dios en el sufrimiento. Es un libro muy precioso que más adelante vamos a hablar una serie sobre de eso. Pero ahorita solamente vamos a ver algunas características. Mire, cuando Satanás se presentó delante de Dios, el Señor o nuestro Dios no habló primeramente sobre las riquezas de Job. Job era un hombre muy rico y se cree por los estudiosos y por lo que narra la Biblia que Job fue contemporáneo de los patriarcas. Porque las riquezas no se medían en oro, en plata, en castillos, se medía en ganado. Y Job tenía miles de ganado, era un hombre muy rico. Se cree que fue el tiempo de los patriarcas porque no se habla para nada de la ley de Moisés. Se cree que fue antes de los patriarcas porque Job ejercía un trabajo como sacerdote, intercedía por sus hijos. Y hablando del sacerdocio arónico, solamente Aarón podía presentar sacrificio delante de Dios. Entonces se cree que fue en el tiempo de los patriarcas por las características y por lo que narra la palabra de Dios. Dios no habla de las riquezas de Job ni del éxito, porque Job era un hombre muy exitoso. No habla de una posición social, que era un hombre muy rico. ¿Sabe de qué habla Dios de Job? Su carácter. El carácter, varones, es más importante que lo que ustedes poseen o pueden dar a sus familias. Delante de Dios, el éxito que nosotros tengamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, inclusive en tener una gran familia, una gran casa, delante de Dios no es primordial. Delante de Dios lo más importante es el carácter. ¿No has considerado a mi siervo Job? Fíjese que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
La mayor recomendación que un hombre puede tener no es el de la sociedad, el que alguien le diga, oye, te le recomiendo. ¿Sabe quién es? Dios. Que Dios nos recomiende a todos nosotros como varones y sobre todo como creyentes, como hijos de Dios, hombres y mujeres. Job fue un hombre ejemplar como creyente, como padre, como esposo, incluso fíjese laboralmente. Claro que aquí no lo presentan como trabajador, no se presenta, pero sí como un patrón. Fue ejemplar incluso en trabajo y fue justo ante sus trabajadores. La vida de Job nos muestra cómo es que debe de ser un padre conforme al corazón de Dios, un padre de familia, no conforme a la sociedad. La sociedad ahorita nos está enseñando algo, y antes se enseñaba acerca del machismo, que también está mal. Dios no enseña el machismo. Dios enseña desde un principio la igualdad sobre el esposo, sobre la esposa, en diferentes responsabilidades. A cada uno le da una posición dentro de la familia. Hoy la sociedad está cambiando, en donde los hombres son los que se quedan en el hogar y las mujeres son las que salen a trabajar, en donde el hombre es el tonto y la mujer es la sabia y la del éxito. No, y no quiere decir que tiene que ser al revés, no, ni al revés. De acuerdo a la palabra de Dios hay un orden, en tanto la mujer es una mujer prudente que edifica. Recuerdan, mujeres, lo que Dios les habló cuando fue el 10 de mayo. Una mujer prudente, sabia, que edifica, que socorre, que auxilia, que es influencia en el hogar, pero correctamente. Y a los hombres, que seamos esa influencia correcta delante de Dios, para que hacerlo delante de nuestra familia, ocupar un lugar que Él nos ha dado. La vida de Job nos muestra cómo debemos de ser conforme al corazón de Dios. Job, podemos encontrar en la Biblia que fue un padre íntegro, primeramente, ¿sabe de quién? Delante de Dios, delante de quien se debe de ser íntegro. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Fíjese lo que narra: y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se está dando testimonio de un hombre común y corriente, es decir, mortal, con debilidades, con tentaciones, con problemas, al igual que usted y yo, varón, usted y yo, iglesia. Un hombre como nosotros, un ser humano como nosotros. No es que nacieran con una super excelencia y desde que nació, no, tuvo problemas al igual que nosotros. Pero la palabra de Dios nos habla de él, de un hombre perfecto y recto. Perfecto significa íntegro, completamente sincero. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender: ser sinceros. Es decir, sin ninguna... La palabra sincero o sinceramente proviene de los romanos, de los griegos romanos, no recuerdo cuál de los se me fue ahorita, pero era cuando una obra de arte estaba dañada. ¿Sabe qué era lo que hacían? Le ponían cera, y esa cera era para poder cubrir o resanar la imperfección que tenían. Cuando una obra era íntegra, era una obra sincera, y de ahí proviene esa palabra sincera o sincero. Una persona que no tiene alguna cuarteadura, que no tiene alguna mancha, que no tiene algún defecto, aunque como seres humanos sabemos que siempre va a haber alguna falla en nuestras vidas. Pero mire, era un hombre completo, era un hombre sincero, era un hombre íntegro, honesto ante todas las personas, que no abusaba de la gente. Hoy en esta nueva etapa de mi vida estamos aprendiendo mucho sobre de eso. Por 20 años lo aprendí estando bajo el cuidado de alguien, de un supervisor, de un líder, de un coordinador o de un gerente. Hoy estoy aprendiendo de otra parte. Y sabe, la integridad es tan importante dentro del trabajo que nosotros realizamos.
dentro del servicio que nosotros estamos dando a la gente, porque su trabajo es un servicio. Está sirviendo a la gente y tenemos que hacerlo de una manera sincera, de tal modo que puedan dar un buen testimonio de nosotros. Pero primeramente necesitamos hacerlo delante de Dios. Job era el mismo en público y en privado. Job no tenía que aparentar nada. Job era la misma persona. Y esto se veía en su temor a Dios, porque para poder ser íntegro se necesita tener temor de Dios. Y ya hemos visto lo que es temor de Dios. Es honrar a Dios, es respetar a Dios, es saber que Dios está presente y que debemos de actuar de acuerdo a nuestro llamamiento y de acuerdo a nuestro Padre. Se veía en la obediencia. ¿Cómo saber que una persona es íntegra? En su obediencia. Cuando nos dan indicaciones, ¿qué hacemos? ¿Que lo haga otro? Yo ya lo hice. ¿Pero por qué yo? Hay más gente. Los niños normalmente, ¿pero por qué yo? ¿Verdad? Y nosotros como adultos actuamos como niños. Porque si usted va con un niño y le dice que haga algo, el niño le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? Hasta nos tachan de malos como padres. Nosotros como adultos también tenemos las actitudes de un niño. Cuando en el trabajo nos dan indicaciones de qué tenemos que hacer, ¿pero por qué yo? Oye, tienes que llegar temprano, ¿pero por qué? Oye, tienes que trabajar, ¿pero por qué? Oye, ¿sabes qué? Hay este pendiente, por favor, hay que hacerlo, ¿pero por qué? ¿Se da cuenta que siempre estamos cuestionando órdenes? La integridad se mide en la obediencia, varones, que tengamos primeramente delante de Dios en cada uno de sus mandatos. La palabra de Dios nos da todos los mandatos de Dios, todas las promesas de Dios. Rige nuestra vida, dice que es nuestra regla de fe y de ¿qué? Conducta. Tenemos que aprender a ser obedientes. La integridad de Job se veía en la manera de tratar a otros, porque como tenía una relación cercana con Dios, era temeroso de Dios, él sabía que era lo correcto, cómo tenía que tratar a la gente, aunque la gente fuera grosera. A veces tenemos este dicho: como me trates te trato, como me hables te respondo. Y siempre estamos a la defensiva. Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos enseñó que si te dan en una mejilla, ¿qué haces? Pon la otra. ¿Pero por qué? Y otra vez, ¿pero por qué? En cómo tratas primeramente a los que están en tu casa, tu esposa, tus hijos. ¿Cómo tratas a tus padres, a tus hermanos? Porque a veces por el hecho de ser casados como que ya nos damos la autoridad de hablarles de una manera autoritaria a nuestros padres. Consejo pastoral, iglesia: nunca se nos ha dado la autoridad para hablarles de esa manera a nuestros padres. Nunca. La palabra de Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre. No de niño, toda tu vida. Hónralos. La obediencia, el tratar a los demás, en su vida diaria. ¿Por qué? ¿Cómo esto? Fíjense, esto era el reflejo ante los hombres de una vida temerosa delante de Dios. Él buscaba agradar a Dios en su vida diaria a través de lo que le dije: obediencia, manera de tratar a los demás, entre muchas otras cosas. Varones, cuando hay una relación con Dios, y quiero que entendamos esto es muy importante, vamos a actuar como Dios. Claro, entendiendo nuestra humanidad. No vamos a ser Dios. No, nunca vamos a tener la mente de Dios. Nunca vamos a comprender a Dios, porque Él es grande, Él es poderoso, divino. Humanamente me refiero, los atributos de Dios. Nuestros hijos, varones, sean hijos o hijas, tienen mucho de nosotros, de nuestro carácter. ¿Por qué cree usted? Por esa comunión que hay. Nuestros hijos, si usted se ha dado cuenta, aparte de que hay muchas cosas que lo traen en sus genes, han aprendido a hacer cosas por cómo nosotros hacemos las cosas.
por cómo les enseñamos. En esa comunión con nuestros hijos, ellos aprenden a actuar, aprenden a hacer las cosas. ¿Bajo qué? Una comunión. Varones, nosotros no vamos a actuar como Dios en amor, en integridad, en paz, en paciencia, en cuidado, en provisión, de la manera correcta, si no tenemos una comunión con Dios. Y comunión con Dios no se trata solamente de venir a la iglesia y ya. Comunión con Dios se trata de en tu casa, tus tiempos de oración, lectura de la palabra, que tus descansos, en lugar de ver la tele, sea leer la palabra. Que podamos tener esa comunión con Dios en la oración, de decir: Señor, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo soy en el trabajo? ¿Cómo trato a mis empleados? ¿Cómo debo de tratar a mis clientes si tenemos algún negocio o damos un servicio particular? ¿Cómo debo de hacerlo? Varones, nuestros hijos necesitan más que un padre proveedor. Nuestras esposas necesitan más que un esposo proveedor. Necesitan a un padre y a un esposo con carácter. Porque puedes proveer y darle todo a tu familia, pero ser pésimo en el trato con tu esposa y con tus hijos. Y la palabra de Dios a nosotros, varones, nos dice: amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Un amor tan perfecto, un amor entregado, un amor sacrificial, un amor que ayuda a restaurar. Y ahorita lo vamos a ver en el siguiente. Entonces, para poder pasar a los siguientes puntos, necesitamos entender el primero. De nada sirve lo que hagas en el trabajo, lo que le des a tu familia, incluso de cómo trabajes en la iglesia. De hecho, hay algo que hemos estado pensando seriamente y guiado por Dios. Algo que se implementó en una iglesia allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. No recuerdo el nombre del pastor. Pero a sus servidores, o no sus servidores, los hermanos que trabajan en la iglesia, que predican en la iglesia, que enseñan en la iglesia, dice él que antes de subir al servicio, ¿sabe qué hacen? Entrevistan a la esposa. ¿Cómo se porta su esposo? ¿Cómo se porta como padre? Porque déjeme decirle que es muy importante. Hemos oído testimonios, tristemente, de varones casados que maltratan a sus esposas diariamente, que las humillan, que las pisotean, que a los hijos los tratan de lo peor, pero cuando están tocando, están sirviendo, haciendo alguna actividad, predicando, son los mejores. Y es vívido. Me ha tocado escucharlo y me ha tocado verlo. Tenemos muchas fallas como esposos, sí, pero no debe de hacerse una rutina. Hemos pecado, yo creo que sí hemos pecado delante de Dios, delante de nuestras esposas y delante de nuestros hijos varones. Lo hemos hecho, pero no debe de normalizarse ni decirse: pasa a todos los matrimonios y así va a ser siempre. No, tenemos que pedir perdón y tenemos que cambiar eso. Ellos necesitan a un padre y a un esposo con carácter, porque los hijos aprenden más de lo que ven, por lo que ven, que por lo que escuchan. La herencia más grande que un padre puede dejar en su familia es una vida íntegra. ¿Oyeron, varones? Fuerte, ¿oyeron? Es una vida íntegra delante de Dios, porque eso va a traer una consecuencia. ¿Cuál es? Que ese padre llega a ser un sacerdote que intercede por su familia. Job 1:5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, ¿a quién? A sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Por sí habían pecado. Cuando tú tienes esa comunión con Dios, entiendes que Dios es un Dios santo. ¿Y qué es lo que haces? Intercedes por tu familia.
Primeramente para que ellos no pequen delante de ¿quién? De Dios. Varones, las hermanas son mujeres que interceden. Las mujeres siempre están orando por el esposo, por los hijos, por todo, ¿verdad, mujeres? Y eso es algo muy de ellas, es algo muy natural de ellas. Y ¿sabe que el mayor grupo de intercesores dentro de la iglesia son mujeres? Son las que están al pie de cañón. Y gloria a Dios por nuestras hermanas, porque han sido de mucha bendición a nuestras vidas. Pero varones, no porque tenemos que ser mejores que ella o tenemos que estar al frente, porque ellas no pueden hacerlo o no pueden estar, no, eso es machismo, eso no. Sino porque dentro del orden de Dios, el varón es un sacerdote en su casa que está intercediendo día y noche por su familia. Job no podía decidir por sus hijos y por su esposa, pero sí podía orar por ellos. Tal vez llega un momento en nuestra vida, varones, en la que ya no podemos decidir por nuestros hijos. Ellos toman sus decisiones. Madres de familia, yo sé que esto les duele también, porque ellos toman sus decisiones y no siempre vamos a estar ahí diciéndoles: vas a hacer esto y vas a hacer el otro. Ya no los vamos a poder tratar como niños chiquitos, tal vez, en donde sí podíamos decidir hasta qué ropa, qué comida, qué podían tomar, con qué podían jugar. Llega un momento en el que ellos empiezan a tomar decisiones. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo les estorbo? A veces como padres queremos decidir en todo para que nuestros hijos no se equivoquen o no cometan los mismos errores que nosotros cometimos, porque hijos, los errores que cometemos como padres afectan, y si ustedes cometen errores van a afectar a sus hijos también. Es una cadenita. Y a veces como padres que ya tuvimos una vida y que cometimos muchos errores, tratamos de que ustedes no cometan esos errores, pero no siempre vamos a poder decidir por ustedes. ¿Qué hacer ahí? Padres, sobre todo varones, orar por ellos. Que mi esposa se iba a infartar ahorita, pero ha habido momentos en los que he orado por la novia y la esposa de mi hijo. No tengo que esperar hasta que él tenga 18, 20, 25 años para ya empezar a orar por eso. Desde hoy he orado por mi hijo, por su servicio, que sea un hombre que quiera servir a Dios, no como su papá. A veces, bueno, yo tengo eso. Mi hijo no tiene que ser un pastor como su papá porque yo lo soy. Mi hijo no tiene que ser un músico como su papá porque yo lo soy. Me gustaría, sí, me encantaría, pero lo que yo quiero es que él sirva al Señor en el área en la que Dios lo haya llamado. ¿Qué hacemos? Oramos por él, oramos por nuestro hijo. Ore por sus hijos, iglesia. Varones, no puede decidir por ellos. Ya están casados y se alejaron de Dios. Usted no puede decidir por ellos, pero ¿sabe qué sí puede hacer? Orar por ellos. Era un hombre que intercedía, que estaba preocupado por la condición espiritual. Y varones, muchas de las veces nos preocupamos solamente por proveer en casa, pero no nos preocupamos por la condición espiritual de nuestra esposa. ¿Está creciendo espiritualmente? ¿Se encuentra bien espiritualmente? ¿Está deprimida espiritualmente? Yo sé que, hermanas, a veces son muy complicadas y a veces uno no trata de adivinar o de ver o de ayudarlas en su estado de ánimo. Pero varones, tenemos que hacer el esfuerzo por saber cómo está su condición espiritual, la condición espiritual de nuestros hijos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a aprender? En la escuela ahorita, bueno, siempre ha sido así, pero ahorita están aprendiendo muchas más cosas aberrantes. ¿Estamos preocupados por su condición espiritual? ¿Está preocupado por lo que está aprendiendo, lo que va a aprender en el kinder, la primaria, secundaria, prepa, universidad? ¿Está preocupado por lo que van a aprender sus hijos en el trabajo? Usted y yo ya conocemos una sociedad. Ellos la van a conocer. ¿Está preparándolos? Tiene que aprender, varón, iglesia, a preocuparse por su condición espiritual. Job entendía, que los hijos necesitan una cobertura espiritual. Mire, cobertura es un cuidado espiritual, porque la cobertura la tenemos por el Espíritu Santo, amén. Pero hay un cuidado que tenemos. Así que cobertura espiritual es un cuidado espiritual hacia ellos.
¿Estamos teniendo esa cobertura hacia ellos? Job entendía que necesitaba a su esposa y sus hijos ese cuidado, que necesitaban la oración de un padre, porque la oración de los padres tiene mucha influencia. Mucha influencia. Un hogar es santificado y es cuidado por Dios por la oración de una madre o por la oración de un padre. Cuando en la familia solamente la madre es cristiana y ella ora por su familia, ¿sabe qué hay? Una bendición de Dios. Dios guarda ese hogar por la oración de uno de sus hijos. Cuando un hijo solamente es cristiano y ora por sus padres, su familia, Dios bendice ese hogar por la oración de un padre de familia. Tiene influencia sobre su casa. Cuando él está intercediendo ante Dios: Padre, no tengas en cuenta el pecado de mis hijos. Padre, en tus manos están mis hijos. Padre, en tus manos está mi esposa. Está preocupado. Él entendió que la responsabilidad espiritual comienza desde casa. Muchos padres, muchos varones que se enfocan en el alimento material, en la provisión material, pero han descuidado el alimento espiritual. Así que un padre conforme al corazón de Dios ora por sus hijos, bendice a sus hijos, enseña la palabra, lleva a su familia a buscar a Dios, se preocupa por la condición espiritual de su esposa, ayuda a su esposa en esa situación. Porque el mejor legado que un esposo, que un padre puede dejar, es enseñar a sus hijos a caminar con Dios. Dígame una cosa: ¿estamos teniendo éxito en el trabajo? Sí, podríamos decir, sí, en mi negocio, en mi trabajo, en lo que hago. Segunda pregunta: ¿estamos teniendo éxito en nuestra casa? ¿Cómo estamos intercediendo por ellos? Job no solamente fue un padre sacerdote que intercedía por su familia, fue un esposo que honró el pacto matrimonial aún en medio del sufrimiento. Decimos, entender a las mujeres es difícil y a veces tienen etapas en su carácter. No me ven feo, pero es la verdad. A veces, así como nosotros como varones, mujeres, ¿los esposos son difíciles? Ay, Dios mío. Varones, no, a ver, pastor. Varones, ¿las esposas son difíciles? A ver. Todos, tanto el esposo como la esposa, somos difíciles y somos complicados, ¿sí? Los dos somos complicados. De una u otra manera, los dos somos complicados. En la vida de Job hubo una complicación. La esposa de Job también estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque también perdió a sus hijos. Vean, estamos viendo el sufrimiento de Job. Bueno, leemos el sufrimiento de Job, que perdió a sus hijos. Pero Job no solamente sufrió por la pérdida de sus hijos. ¿Quién también sufrió por la pérdida de sus hijos? La esposa. Y no me imagino el sufrimiento de una esposa que perdió a todos sus hijos. No perdió uno y le quedaron vivos los demás. ¿A cuántos perdió? A todos. ¿La esposa de Job estaba viviendo un momento fácil? No. Job perdió todos sus bienes, todo el ganado. Se puede decir que quedó en la ruina, listo para suicidarse, diríamos en nuestra sociedad el día de hoy, como pasó en diferentes crisis aquí en México. Muchos hombres se suicidaron porque lo perdieron todo. Nada más Job estaba sufriendo por la pérdida económica. Su esposa también estaba sufriendo por la pérdida económica. Y anteriormente habíamos platicado o habíamos hablado de que hay un instinto natural en la mujer cuando llega así ilustrativamente, así fácil, un recibo alto. ¿Qué instinto es? La preocupación. Y más, ¿por qué? Porque no hay dinero. ¿Qué pasa cuando no hay dinero y se enferma uno de los hijos? ¿Quién se preocupa primero?
la esposa, no porque el hombre no se preocupe, pero el hombre en cierta manera tiene un poco más de resistencia y empieza a buscar soluciones. Y es que entendamos esto, la mente del hombre y la mujer son muy diferentes. La mente del hombre es, por ejemplo, se me quemó la comida. El hombre, ¿qué dice? Pues vamos a comprar algo para comer. La mujer es más emocionalista. Esto lo aprendimos de unas sesiones que dio un hermano que se apellida Caballero. Es cierto, la mujer, ¿qué quiere? La mujer quiere que sea empático y diga, ay, ¿cómo es posible que se te quemó la sopa? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No te preocupes, amor, ahorita compramos algo, ¿sí? El hombre es más de soluciones. El carro se quedó sin batería, ¿qué hacemos los hombres? Vamos a comprar una nueva. La esposa, ¿pero para qué gasta? Chécale si la puedes arreglar. ¿Para qué? Para que no gastes. Se da cuenta que somos diferentes. La esposa de Job estaba sufriendo porque ella estaba viéndose también en la ruina. Quiero que entendamos a la esposa también. Y varones, que entendamos esto que viene. Job quedó enfermo, una sarna, sentado sobre cenizas. Se rascaba con pedazos de barro la piel. Imagínense. Mujeres, ¿sufren cuando sus esposos se enferman? Bueno, sufren de las dos cosas, dicen, porque les duele verlos enfermos y porque dicen, pero cómo se quejan, ¿verdad? Sufren de las dos maneras, porque se quejan de más, dicen, una gripa los tira, pero está comprobado científicamente que una gripa a un hombre, a una mujer, no es lo mismo. Ya hay un respaldo que nos ayudó. Sí, la esposa de Job también estaba sufriendo por ver a Job así. Estaba sufriendo al ver a su esposo enfermo, caído, y entró en desesperación. Es más fácil que una mujer entre en desesperación. Y ella, al ver que no tenía ya sus hijos, al ver que la condición económica en esa condición estaban en la ruina, al ver al esposo, y sobre todo lo que yo creo que más desespera a una mujer es ver a un esposo que está tranquilo en medio de un gran conflicto, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo si no hay para comer, si los recibos, si está enfermo? ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿No te duele? Eso era algo que estaba causando conflicto en la vida de la esposa de Job. Y más porque Dios dio, Dios quitó. Eran palabras que salían de Job. Fíjense, un hombre íntegro, incluso en el sufrimiento, varones. Y esta mujer, quien también estaba sufriendo y habló desde el dolor, ¿qué fue lo que dijo? Maldice a quién, tu Dios, y muérete. ¿Qué hubiera hecho usted, varón, si su esposa le llega a decir eso? Muérete. Hijo, a veces no nos han dicho eso, pero nos han dicho otras cosas que nos han lastimado, ¿verdad? Mujeres, créanlo, ya ahorita fuera de, no nos han dicho maldice a tu Dios y muérete, pero sí nos han dicho otras cosas que han lastimado. A ti no te importan tus hijos, a ti no te importa la situación que estamos viviendo. Tú no ves por mí, tú solamente estás viendo por ti y nosotros por dentro. Si supieras que estoy tratando de tener calma, porque si tú te derrumbas, yo me derrumbo, todo se cae. Esas palabras lastiman, mujeres, hermanas. Esas palabras de decir tú no tienes sentimientos duelen, porque nosotros también amamos. Pero Dios nos creó, nos diseñó de una manera diferente en la que podamos ser más resistentes ante el dolor, ante la crisis. Y nos desboronamos, mujeres, pero nos desboronamos en privado. Lloramos y nos caemos en privado. Ahí es donde nosotros nos caemos. Pero esta mujer habló desde el dolor. Y la respuesta de Job no fue con violencia ni con desprecio hacia su esposa. ¿Recibiremos de Dios el bien?
y el mal no lo recibiremos. Aprendemos que el sufrimiento, varones, revela nuestro carácter hacia nuestra familia. Los problemas que tenemos en el trabajo revelan nuestro carácter hacia nuestra familia. Y un error muy común que tenemos es desquitarnos con nuestra familia por los problemas que tenemos. Llegamos y no queremos hablar, llegamos y regañamos a los hijos, llegamos y nos desquitamos con la esposa, que por la comida, por cualquier cosa, perdón por la palabra, pero por cualquier tontería. Como en el trabajo no nos podemos desquitar porque si ya se nos corren, aunque ahorita ya muchos dicen, que me corran, diría. Como si nos ponemos al tú por tú en el trabajo a un compañero, va a responder a golpes también. Y diría uno, pues yo tampoco me dejo, pero no siempre es así. A veces con quienes nos desquitamos, con quien no puede defenderse. El sufrimiento y los problemas en el trabajo revelan nuestro carácter en casa. Y el amor del pacto permanece aún en las pruebas. Él no atacó a su esposa violentamente ni dijo quiero el divorcio. No, honró el pacto. Fue sabio al hablarle a su esposa. Cuando la palabra de Dios nos dice ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y la entregó con ella, habla de una entrega, de un amor sacrificial, de perfeccionar, es decir, de ayudarla en esos momentos de crisis. Y mujeres tienen que dejarse ayudar también. A veces el sufrimiento, los problemas las bloquean y solamente ven lo malo. Tienen que aprender a escuchar, también a tener esa serenidad, a escuchar a su esposo. No todo es malo de lo que dice el esposo, pero varones, saben una cosa, van a tener mayor credibilidad cuando hayan puesto en práctica el primer punto, que es ser íntegro delante de Dios, tener una conducta fiel delante de Dios. ¿Por qué? Miren, a veces nuestras esposas nos dicen, es que no oras, es que no te veo leer tu Biblia. Y yo sé que a veces quieren vernos en todo momento orando y leerlo, pero ¿saben por qué lo hacen, varones? Porque ellas se van a sentir seguras con eso. Es cierto, no vamos a tener que demostrarles todo. Ándale, para que no. Lo hace en secreto, gloria a Dios. Lo hace cuando tiene oportunidad en el trabajo, gloria a Dios, o donde esté. Pero donde mayor seguridad va a dar o va a infundir a su familia es cuando su hijo, su esposa lo vean orando y leyendo. Aún así yo sé que va a ser un poco difícil para nuestras esposas el poder tranquilizarse, pero van a tener tranquilidad al final de cuentas, porque saben que su esposo es un hombre de oración, es un hombre que busca la voluntad de Dios, que lee la Biblia para saber qué es lo que Dios quiere que haga. Eso trae mucha seguridad. Por eso nuestras esposas dicen, es que tienes que orar, es que tienes que leer. Bueno, parte de eso es eso. Quieren sentirse seguras y no está mal el que ellas lo pidan y que nosotros lo hagamos. No está mal hacerlo. El verdadero liderazgo espiritual se demuestra en los momentos difíciles. Que no es difícil amar a tu esposa cuando todo va bien. La vemos como la mujer más hermosa, ¿verdad? La mujer que mejor cocina en todo el mundo, la que mejor plancha, la compañera de mi vida. Pero cuando empieza a haber problemas, la empezamos a ver como la peor mujer que pude haber tenido. Y no es así. Su esposa, varones, si está cerca de su esposa, o si no, echen una miradita ahí de amor. No es la peor mujer, es la mujer que Dios le dio y es la mejor mujer de su vida. La mejor mujer de mi vida. La mujer perfecta. Usted no conoce a mi esposa, pero ella sí lo conoce a usted. Es la esposa que Dios nos dio, y mujeres, es el esposo que Dios les dio. Hay circunstancias que hayan sido, al final hoy es su esposo y su esposa.
y deben de amarlo, deben de amarlas. Varones, tenemos que amarlas en cualquier circunstancia, cuando el carácter de ellas es complicado, cuando tal vez las cosas no van bien. No las rechacen, ayúdenlas, ámenlas. Yo sé que a lo mejor su esposa puede ser un poco más complicada que otras. Ámela, cuídela. Nos vamos a equivocar, sí. Cuando usted se equivoque con su esposa y peque delante de Dios, porque mire, cuando nosotros ofendemos a un hermano o hermana o nuestra esposa, estamos pecando delante de Dios porque estamos dañando la imagen de Dios. Pecamos delante de Dios y pecamos delante de nuestra esposa, es decir, les fallamos. Aprenda a pedirle perdón a su esposa. Como hombres a veces somos más orgullosos, somos de que nos cuesta trabajo. No, reconozca que pecó delante de Dios y pecó delante de su esposa, incluso de sus hijos si fueron testigos de alguna situación, y pídale perdón, pídales perdón. Eso va a hablar muy bien delante de Dios de usted y de su familia, porque vamos a fallar. Mujeres, como esposos no somos perfectos. Quisiéramos ser el mejor esposo, el mejor padre, pero no lo somos. Téngannos paciencia y oren por nosotros. Amén, hermanas. Por último, Job fue un hombre justo con quienes estaban bajo su autoridad. Tal vez aquí nosotros no tenemos personas, bueno, si hay algunos que conozco que tienen gente que están cuidando de esa gente. Hay una autoridad sobre un cierto grupo de personas. Algunos tienen negocio, trabajo propio, y algunos pues tienen un jefe, ¿verdad? No son jefes. Pero independientemente de si tengan a un grupo de personas a su cargo, o ustedes estén a cargo de alguien, o trabajen independientemente, hay algo que nosotros tenemos que aprender, y es a ser justos con todas las personas, justos con quienes están bajo nuestra autoridad. Los que tengan gente bajo su autoridad tienen que ser justos con ellos, tienen que tratarlos correctamente. La palabra de Dios nos habla, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice a los amos o los patrones que tienen que ser justos con los esclavos, con sus trabajadores. Pero también habla de que nosotros, los trabajadores o los esclavos, así hablando en ese tiempo que Pablo hablaba, decía también tienen que ser buenos en su trabajo. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. En nuestro trabajo, tengamos un grupo a cargo o no, tenemos que ser excelentes en lo que hacemos, en primer lugar, para la gloria de Dios. ¿Oyeron, varones? ¿Para la gloria de quién? De Dios. Cuando nosotros trabajamos por un sueldo, trabajamos de acuerdo a lo que nos pagan. Y si yo quiero un aumento, voy a trabajar mejor, pero si no me dan el aumento, yo dejo de trabajar. Es lo más común. Nosotros, los hijos de Dios, no somos así. Lo que sí, buscamos el aumento para dar una mejor provisión a nuestra familia. Pero nosotros, como hijos de Dios, no nos motiva el dinero. Nos motiva ¿quién? Dios, para trabajar. La excelencia va a traer consecuencias, añadiduras. Si usted busca la excelencia delante de Dios, por añadidura va a recibir en el tiempo de Dios, porque sabemos que hay muchas injusticias en el trabajo y en donde quiera. De la misma manera, como patrones, tenemos que cuidar a la gente que está a nuestro cargo. Ser temerosos de Dios es cuidarlos, es tratarlos bien. Job se da testimonio de que era un hombre que consideraba a sus trabajadores. Y por ser una persona íntegra, quiere decir que él era justo con ellos, les pagaba lo que era justo, les daba el alimento justo, les daba la vivienda justa. Y yo creo que los trabajadores se sentían en casa con él. Yo creo que ninguno de ellos quería irse de ese lugar, porque era un hombre temeroso de Dios y un hombre justo. Nosotros tenemos que aprender a no abusar de nuestra posición. Tenemos que aprender a liderar de la manera correcta, a ejercer autoridad con humildad, a que las personas son más importantes que los resultados.
Los que sean jefes, esto es importante. Las personas son más importantes que los resultados. Los que seamos trabajadores, independientes o estemos bajo el cargo de alguien, tenemos que aprender a hacer todo bien, también teniendo en claro que las personas que están encima de nosotros también son importantes. Tenemos que ser honrados, varones, porque tenemos que dar buen testimonio en el trabajo. Tenemos que también ser buenos en la iglesia, en nuestra sociedad. La manera en que tratamos a otros refleja nuestro temor de Dios. La manera en la que trata a sus clientes, a los que llevan en sus carros dando el servicio, a los que atienden en alguna farmacia. Hermano, ya me regañaron porque me vendieron un llavero Simi y le dije no sé cómo, pero me lo vendieron y lo compré. Tenemos que ser buenos con todos, con todas las personas, porque eso revela mucho nuestro carácter. Y sabe una cosa, mucha de esa gente va a dar testimonio de usted, pero qué bonito va a ser que gente que de repente llegó a conocer a su esposa, a su familia, que fueron sus trabajadores o compañeros de trabajo, o alguien a quien les dio un servicio, le pueda decir: oiga, le felicito, su esposo es un hombre muy respetuoso, es un hombre muy íntegro. Que le digan a sus hijos: oye, tu papá es un buen ejemplo para ti. Y que su familia pueda decir: sí, lo sé. Qué triste sería que la familia dijera: pues allá afuera, porque aquí a nosotros nos trata de lo peor. Me voy a aventar una pedrada a mí mismo. Qué triste, porque allá afuera sí hace lo que le piden, pero aquí en la casa todavía hay algo que no me ha puesto mi esposo en la casa. Tenemos que aprender a ser íntegros en todo, varones. Amén. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil porque es una gran responsabilidad que tenemos. Estar al frente de una familia es cargar con toda la responsabilidad y todo el peso de esa familia. No como una carga pesada, sino como una responsabilidad. Es un desgaste emocional saber que no hay suficiente para proveer y que la situación está difícil allá afuera. Que en el trabajo no me quieren aumentar, siendo que ya me merezco ese aumento y he hecho todo lo posible para ese aumento. Para nosotros como varones o para los varones es difícil ver que sus hijos no tienen tenis y no tienen lo suficiente para poder darles esos zapatos. Ver que su esposa tiene la misma ropa todos los años, los mismos zapatos. Bueno, no sé si a usted le duele, ¿verdad? A mí me duele el saber que no puedo proveer más de lo que mi familia necesita. Sentimos una gran carga cuando uno de nuestros hijos nos dice que quisiera comer un pollo loco y nos alcanza apenas para el que está en la esquina. Duele, mujeres, hijos. Duele a veces no darles las condiciones de vida que quisiéramos que ustedes tuvieran. En el trabajo a veces tenemos que soportar los malos tratos, las injusticias, el abuso. Pero ¿saben por qué nos aguantamos, esposas e hijos? Porque los amamos. Porque sé que si perdemos ese trabajo va a ser difícil, aunque ahorita ya a muchos les da igual, pero no es así. Verlos enfermos nos duele en el corazón. Y eso es un gran dolor. Ahora, velar por su vida espiritual todavía es algo mucho más fuerte, mucho más grande, porque a veces nos cuesta trabajo ver por nuestra propia vida espiritual. No debiera de ser así, pero es así. Ver la condición espiritual de los hijos, de la esposa, es una presión, o debiera de ser una carga en el buen sentido espiritual. No es fácil ser quien está al frente de una casa, de un hogar. Pero varones, ¿saben una cosa?
no están solos. Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y capacitándonos para ser mejores todavía. El Espíritu Santo de Dios está en ustedes para fortalecerlos, para ayudarlos en esa tarea de esposo, de padre, de trabajador. El Espíritu Santo de Dios es quien nos va a ayudar, varones, a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Así que en esta hora le voy a pedir a todos los varones que pasen aquí al frente, por favor. Tenemos una gran responsabilidad, un gran trabajo que el Señor nos ha dado, sacerdotes de una casa, de un hogar, proveedores. Todos los varones, desde los jóvenes, pásenle. Que necesitan, los que todavía no se casan también, ir aprendiendo el día de hoy. Que tener una esposa no es tener a una esclava o una sirvienta. Tener a tu esposa, hermano Luis, no es para que alguien me atienda o haga lo que yo quiero. Tener hijos no es para que ellos, invertir en ellos para que el día de mañana ellos me mantengan. Dios nos ha dado una gran responsabilidad en nuestra casa y es una familia. Tal vez alguno de ustedes pudiera decir que no recibieron el llamado de un pastorado, pero saben una cosa, ustedes están pastoreando a un pequeño remanente en su casa. Están pastoreando. Pastorear es cuidar, es alimentar, es corregir, es amar. Tenemos una gran responsabilidad. Cierren sus ojos y vamos a orar. Hermanas, póngase de pie, familia, póngase de pie, extiendan sus manos. Si su esposo está aquí, venga y ponga su mano sobre de él, ore por él. Si no está aquí, bueno, extienda sus manos por cada uno de estos varones que están aquí enfrente. Y vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. Gracias por este tiempo en el que hemos podido escuchar tu palabra, el consejo, mi Dios, tuyo hacia nosotros. Hay una gran responsabilidad. Padre, no hemos sido tal vez el esposo perfecto, el padre perfecto. Nos hemos equivocado muchas veces. Y muchos dicen que de los errores se aprende, sí es cierto. Y que se forja uno de las caídas, es cierto. Pero algo que no medimos son las consecuencias de esos errores y cuánto lastimamos a nuestra familia. Ayúdanos a cometer los menos errores posibles para no lastimar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Para ser ese hombre conforme a tu corazón, un hombre temeroso de ti, un hombre que es sacerdote en su casa, un hombre que honra el pacto matrimonial, un hombre que es íntegro en su trabajo, justo aun cuando tiene gente a su cargo. Ayúdanos a ser esos hombres, mi Dios, de valor, esos hombres de Dios. Padre, que seamos los que están en la brecha orando día y noche por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra sociedad. Te pido por cada varón en el nombre de Jesús en esta hora, Padre, que por el poder de tu Espíritu Santo puedas avivar el corazón de cada uno de ellos. Que avive, Señor, el fuego que hay en su interior. Pon el querer como el hacer. El querer, Señor, ese deseo, ese anhelo por querer obedecer tu palabra. El hacer, el poder de efectuar algo, Señor. La determinación de cambiar, la determinación de orar, la determinación de tratar bien a su familia. Eso es el querer y el hacer, un deseo para tener la determinación de hacer las cosas que se nos están pidiendo. Bendice a cada varón, trae consuelo a sus vidas. Muchos de ellos han llorado en secreto,
por lo que no han podido proveer, por las heridas que aún en la casa hay de la esposa o de los hijos hacia su persona. Mi Dios, muchos han sufrido y han llorado en silencio cuando ven que todo es un caos, pero no pueden desboronarse en frente de su familia porque la mirada de sus hijos, de su esposa está sobre de ellos. Llega un momento en el que el cansancio, Señor, nos hace desboronarnos. Muchos de los que están aquí necesitan del abrazo de su esposa, de sus hijos. Padre, restaura matrimonios. Tal vez no han sido los mejores matrimonios, ni han sido los mejores años en su matrimonio. Restaura esos matrimonios en el nombre de Jesús. Únelos, Padre, en el amor de Cristo, porque el Evangelio es reconciliación y en el amor de Cristo hay perdón, hay reconciliación. Reconcilia, Señor, con los hijos. Tal vez en los hijos hay amargura, hay falta de perdón por lo que nuestros padres nos hicieron cuando éramos niños, o lo que le hemos hecho a nuestros hijos. Trae ese perdón, esa restauración en las familias, mi Dios. Que podamos decirte perdono, papá. Que podamos decir nosotros, perdónenme, hijos. Ayuda, Señor, a tu iglesia a entender que los hombres también necesitan de comprensión, de amor, de paciencia. Gracias, mi Dios. Gracias, bendito Padre, te adoramos y te bendecimos. Si está su esposo aquí, dele un fuerte abrazo. Abrácelo fuerte, fuerte. Y dile, te amo, te perdono. Y jóvenes solteros, aprendan desde ahorita lo que dice la palabra con respecto al matrimonio, a la familia. Créanme que si ustedes aprenden desde el día de hoy, se van a ahorrar muchos problemas, muchas heridas. Amén, jóvenes.